Entonces, el modo de adquirir el dominio, según lo que nosotros nos está estableciendo el Código Civil, son distintos modos. Eh, tenemos que saber cuál es el concepto que nosotros tenemos que saber de lo que es el dominio. ¿Por qué se está hablando de dominio? El dominio como tal, que es lo que nosotros tenemos sobre una cosa, ya sea el celular, ya sea el, la casa, ya sea un carro. Eso es el dominio. Pero cada forma de adquirir el dominio tiene una característica en particular. Las características en particular que se tienen con respecto, espera un momento, tenemos nosotros que los bienes que se manejan bajo estas figuras siempre tienen una limitación. Tienen que existir un gravamen, como es en este caso el dominio. El dominio es lo que nos hace a nosotros si nosotros estamos con la nuda propiedad o estamos ante una situación de nuda propiedad o que no se tiene de un todo. El dominio tiene como concepto en el artículo 669 de la Constitución, perdón, del Código Civil. El Código Civil nos dice el concepto del dominio. Nos dice, el dominio se llama también propiedad. Es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Aunque aquí nos está hablando de manera arbitrariamente, la Corte Constitucional, respetando el principio y el derecho que nos habla el artículo 58 de la propiedad legalmente constituida, nos habla de que el Estado tiene que garantizar la propiedad privada de todos estos bienes. Esto es decir, el dominio de las cosas también tiene que protegerlo, bajo el entendido de que llegan a tenerse que las personas para obtener los que es referente a las prescripciones adquisitivas de dominio, tiene que respetarse una posesión pacífica e ininterrumpida, al igual que que demuestre la persona tener lo que nosotros hablamos de dos elementos, que es el animus y que es el corpus. El animus y el cuerpo, que es en este caso el ánimo de señor y dueño, que son todos los actos jurídicos que realizan ustedes para poder tener la, la posesión, la ocupación de un bien inmueble, para en este caso. Como nosotros tenemos que el derecho nos habla de este dominio, el dominio como tal, que nos habla la norma, tenemos que no puede ser contrario a la ley ni contra el derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. ¿Por qué en este caso la propiedad separada del goce es mera o nuda propiedad? Debido a que nosotros tenemos en cuenta que la nuda propiedad que nos establece la norma es que si nosotros tenemos el factor nosotros tenemos el factor
Entonces nosotros tenemos el factor para que pueda que la propiedad cuando se separa del goce de la cosa, usted en este caso, pues cuando usted arrienda un inmueble, usted no pierde su propiedad. La propiedad ahí en este caso para poder tener los elementos considerados el uso, el goce, la posesión, pero usted no pierde su nuda propiedad bajo el entendido de que usted es el dueño. Y el dueño aquí no es un dueño aparente, sino que es un dueño cierto, porque el dominio tiene sus características en que por eso tiene que estar registrado. Yo siempre les he hablado en las clases anteriores de que tiene, donde se habla de una superintendencia de notariado y registro, porque ahí es donde se da la fe, le guarda la fe pública y la tradición de todos los inmuebles. Entonces tenemos que el derecho del dominio sobre las cosas incorporales, como es en el caso de la propiedad intelectual, así como el usufructuario tiene el derecho de propiedad de su usufructo, y que estas producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Distintos supermercados, como es en este caso Ara, si ustedes han ido a la tienda Ara y han visto el recibo, la facturita, el ticket que le generan ellos se llaman Jerónimo Martins. Jerónimo Martins es la sociedad que se denomina Tiendas Ara. Nosotros como Instituto Centro de Sistemas, el logotipo de System Center también es una marca registrada que nosotros tenemos que tener ante la Superintendencia de Industria y Comercio y al igual de que la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Las marcas del grupo Éxito, el Éxito también tiene unas marcas registradas. Ustedes saben el inconveniente que hubo una vez, pues cuando en Colombia llegó Telmex, la marca Telmex mexicana, llegó a tener en su propaganda a un perro y que siempre cuando terminaba de hablar de las bondades del servicio de Telmex, decía Telmex y la frase, wow, listo, es una marca registrada de Telmex. Pero al momento de llegar a unificar su marca con la marca Claro, ya se extinguió ese derecho que tenía la marca registrada Telmex con respecto a la frase wow. En el sentido es porque el Éxito desde el año pasado, antepasado, en el 2019, abrieron una nueva cadena de supermercados que denominaron Éxito Wow. El Éxito Wow es algo totalmente diferente a un supermercado Éxito común. Aquí en Barranquilla se tiene en el centro comercial Viva y en el centro comercial Buenavista, en Bogotá, en Cali, en Medellín y su otra marca que es la marca Viva, que es el centro comercial donde ellos también han hecho esta producción de este nuevo sistema comercial. Lo mismo pasa con Olímpica. Olímpica tuvo también que hacer unos cambios en su imagen corporativa, la imagen corporativa de ellos de la llama, porque ustedes saben que al evolucionar Olímpica, usando la llama olímpica, afectaba el uso de esa marca registrada que ya estaba en el tema de la parte del comité, de los comités olímpicos. Entonces la Olímpica tuvo que también cambiar y desarrollar un nuevo logotipo a la razón de que podían estar afectando los derechos de propiedad intelectual internacional. Entonces, a pesar de que nuestro Código Civil habla de que esas producciones de talento de ingenio son propiedades de sus autores y estas se tienen que regir por unas leyes especiales. ¿Cómo son los modos de adquisición del dominio que nos habla la normativa? La normatividad nos habla de los siguientes modos de adquirir el dominio. Tenemos la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. La adquisición del dominio por estos dos últimos medios se tratará en el libro de sucesión por causa de muerte al fin de este código. Y lo mismo la prescripción. La ocupación. La ocupación tiene una noción por el derecho civil
que viene a constituir un título de propiedad que puede transmitirse cualquiera de los medios reconocidos por la ley. Se reconoce respecto de cosas que no tienen dueño mediante la aprehensión material de ellas, acompañada de la voluntad de adquirir el bien. Por su parte, el modo que conocemos como usucapión opera respecto de bienes ajenos, bienes que tienen propietario, pero cuyo dominio se gana por la posesión que ejerce sobre ellos por el término de la ley. Para aquí nosotros tener la ocupación, donde nos habla también de la posesión, lo que hacen la prescripción adquisitiva de dominio, que es un modo también que se va a ver más adelante por el término de ley que se habla acá, es que usted ocupa un bien inmueble y si usted tiene más de 10 años, usted lo puede obtener por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Pero aquí tiene que existir que no exista el dueño, la aprehensión material que usted hace del bien inmueble y se acompaña de la voluntad de adquirir el dominio por cualquier modo de adquisición, como es en este caso el de la prescripción de los bienes inmuebles, porque usted realiza actos de o ánimos de señor y dueño, como es el caso de tener usted la oportunidad de adquirir el bien por pertenencia, que usted paga los impuestos, usted le hace los arreglos necesarios a la vivienda, que paga pone los servicios públicos, que usted los está pagando, etcétera. Entonces, aquí hay un particular. En nuestra normatividad hay un propietario particular o el Estado. Los bienes que no cuentan con un registro deben considerarse como bienes baldíos y es propiedad del Estado. Y también el Estado es el dueño de los bienes vacantes y de los bienes mostrencos. Las cosas muebles no tienen dueño y por consiguiente son ocupables cuando nunca se ha tenido el dominius, que es en este caso el dominio sobre la cosa, el res nullus, y habiendo tenido su derecho de dominio fue abandonado por su antiguo propietario, es en este caso el res delectare, y que se debe diferenciar ambas, las cosas abandonadas de las perdidas. La normatividad en este caso no permite la ocupación de las cosas muebles perdidas, puesto que sobre estas el ordenamiento sigue reconociendo el derecho de dominio de sus propietarios. Para adquirir el dominio de estas cosas por medio de ocupación es necesario que no le pertenezca a nadie, además de la adquisición que no está prohibida por la ley o por el derecho internacional, como se encuentra establecido en el artículo 685 del Código Civil. Tiene como características lo siguiente, que solo recae sobre bienes muebles. No pueden pertenecer a nadie. Por medio de ocupación se debe tener como fin adquirir el dominio. Se puede adquirir el dominio de animales por medio de la caza y la pesca. También quien pretende adquirir el dominio a través de la ocupación debe ejercer la aprehensión sobre la cosa. También los requisitos que tiene es que debe tratarse de un bien inmueble, de un bien mueble sin dueño. Se exige que el ocupante también aprenda físicamente el bien, además del ocupante que debe tener la voluntad de adquirir el dominio. Aló. Estoy en clase. Ajá. Ajá. Sí, puedes prorrogárselo, pero por igual término. Bueno, listo, muchachos. Entonces, nosotros tenemos de que el bien mueble que nosotros queramos adquirir por este medio que es la ocupación debe estar permitida por la ley. Entonces, no permite tampoco que puedan tenerse los bienes muebles perdidos, de los cuales deben ser devueltos a sus dueños o deben ser declarados judicialmente como bienes mostrencos.
cuyo dominio es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tampoco pueden adquirirse por ocupación los muebles que hacen parte del patrimonio cultural de la nación. Las ocupaciones que nosotros podemos hacer: la caza y la pesca. El Código Civil dispone en su artículo 686 que se adquiere el dominio de animales bravíos. La invención y hallazgos, que nos habla el 699, que es una especie de ocupación inanimada que no pertenece a nadie. Un tesoro, también es el artículo 700 del Código Civil, es el descubrimiento de un tesoro que se llama la moneda o joyas u objetos elaborados por el hombre. Otro modo de adquisición del dominio se llama la accesión. Este es un modo en el cual el propietario de una cosa hace suyo no solamente lo que ella produce, sino que también lo que se le une o que se incorpora por obra de la naturaleza o mano del hombre, o por ambos medios, a la vez siguiendo lo accesorio a lo principal. El artículo 713 del Código Civil se refiere a la accesión como un modo de adquirir el dominio por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de que se junta a ellas. Los productos de las cosas son frutos naturales o frutos civiles. Existen dos tipos de estas: la accesión discreta o de frutos, que por ella el dueño del suelo pasa a ser dueño de aquello que brota del mismo en forma natural o como consecuencia del cultivo del mismo. Y la accesión continua es por la que se adquiere la propiedad sobre lo que se une o que se incorpora natural o artificialmente una cosa en calidad de accesoria o de modo inseparable. La accesión discreta o de frutos, que nos habla el artículo 713, coincide con el poder de dominio denominado el goce o el use-friendly, que es en efecto que estas dos instituciones que permite la libertad del ordenamiento en virtud de la cual el titular del derecho real puede apropiarse de los frutos emanados de un bien. Por ejemplo, usted tiene sembrado en su casa un árbol de mangos. Los frutos son suyos, pero resulta que una de las ramas atraviesa la casa del vecino. El vecino también puede tener la oportunidad de tener beneficiado el beneficio de tener frutos, pero resulta que si usted le dice, usted, ese es el conflicto más común entre vecinos con respecto a que si una de las ramas pasa en su propiedad y pueda generarle el beneficio con los mangos o con algo por el estilo para poderlos descargar o para poderlos cortar, entonces llegan a tener ese conflicto. Espérenme un momentico, por favor. Bueno, entonces tenemos que los frutos, siempre esto sucede entre vecinos. Ese es el conflicto más común sobre el usufructo de los bienes que siempre pasan en este tipo de situaciones. El denominado use-friendly, que es el de las instituciones a las que se refiere la permisión o la libertad del ordenamiento en virtud del cual el titular del derecho real puede apropiarse de esos frutos. Si usted tiene su árbol, el árbol es suyo y usted tiene los frutos son de usted. Pero si esa ramificación llega al vecino, el vecino tiene que ser consciente de que ese árbol no es suyo y que los frutos que se produzcan, que tienen que también tener un usufructo, tiene que compartir directamente esos frutos con usted. Aunque usted también tiene que tener la salvedad de que su árbol no puede causarle ningún tipo de daño a la otra propiedad. De esta sección se da de inmueble a inmueble. Cuando existen dos bienes inmuebles que limitan entre sí y por algún factor ambiental o natural produce algún tipo de desplazamiento de tierra que hace de la propiedad que uno sobrepase los límites de la otra.
Puede también presentarse en dos formas: cuando la persona edifica dentro de su propiedad con bienes ajenos, y segundo, eh, con una persona que edifica los bienes propios en una propiedad ajena. De mueble a mueble, que es cuando dos bienes muebles pertenecen a dos dueños diferentes y se unen para formar uno solo, como es en el caso de los galpones, para poderla en las fincas. Sobre todo sucede esto más en las fincas, que por eso a veces cuando pasa que el río o la carretera, cuando sucede ese inconveniente, que tienen que abrir en el terreno de un vecino una servidumbre temporal para poder, por acción de la naturaleza, tienen que comenzar a generar un servicio para poder, pues obviamente, lo que sucede en el río Magdalena cuando hay un aluvión. El aluvión donde el río pues forma una isla y que esa isla natural puede causar un perjuicio o un beneficio a ciertos propietarios, que eso ahora lo voy a explicar más adelante como tenemos acá. El aluvión es cuando el río, todos los sedimentos que transporta, puede en un lado incrementar el caudal, en otro lado puede disminuir. Y en uno de los dos beneficios es que a alguno le puede dar más tierra que otro y en el otro puede quitarle tierra. Eso es lo que se forma, lo que se denomina el aluvión. Como lo que sucede en el río Magdalena. En el río Magdalena es un río donde constantemente se forman islas por este tipo de sedimentos. En la zona entre Salamina y el Piñón Magdalena se formó una isla que que ha causado ahora mismo el perjuicio más grande, en que está socavando el terreno, el terraplén de la carretera, y ahora mismo ellos pueden quedar incomunicados. Entonces el Estado tuvo que realizar una ocupación temporal, una accesión temporal, para que esa carretera pudiera pasar en el lugar de afectación, pero tuvieron que solicitarle al inmueble, a un inmueble cercano, que es una finca, que también obviamente que se encuentra en una zona de alto riesgo que no podía estar, pues obviamente tuvieron que generar ese tipo de, de permiso por lo que causó el río. La accesión de bien inmueble de un bien mueble a inmueble como adjunción, especificación y mezcla en el tema de la construcción. La accesión de un bien inmueble, de un mueble a inmueble por edificación, plantación y siembra. Las plantaciones que se encuentran en una propiedad pertenecen a la propiedad. Cuando hay una limitación, como por ejemplo la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, bájalo un poquito, porfa. La propiedad horizontal te dice a ti, bueno, esta es la entrada, esta entrada es el área común. Las plantas que se encuentran en área común es de la copropiedad, más no es suyo. Y lo mismo cuando le hablan en una propiedad de área privada, esa área privada sí es la suya, pero hay un área común. Que si usted le dicen son 60 metros cuadrados, le dicen, le venden a usted 60 metros cuadrados, pero su área privada es de 50 metros o 56 metros. Eso es lo que significa la accesión de un mueble a un inmueble por edificaciones. Los frutos de las formas de accesión. Los frutos pueden ser por frutos que la cosa periódicamente sin un detrimento sensible para su naturaleza. Por ejemplo, la manzana de un árbol, que es un fruto natural, o la renta o arrendamiento, que es un fruto civil. Los productos son aquellas cosas que derivan de la cosa madre, pero sin periodicidad, con disminución de la sustancia de dicha cosa, como la madera del árbol. La tradición. La tradición es el artículo 740 del Código Civil como la entrega que el dueño hace de las cosas a otro con la facultad e intención de transferir el dominio y la capacidad e intención de adquirirlo. Lo mismo que dice el dominio se puede decir que los demás derechos reales. Los elementos de esta misma tiene que existir una capacidad, tanto el tradente como el adquiriente deben ser personas capaces de obrar
en sus declaraciones de voluntad y deben ser libres y recaen sobre un objeto real o lícito y deben ser mayores de 18 años. La voluntad debe ser hecha voluntariamente por el tradente y su representante. O el adquiriente también debe recibir voluntariamente ese concurso. Voluntariamente ese concurso. Y se llama el consentimiento, y el objeto debe decidir la identidad del objeto. Esta tiene como características que es un modo derivado que se debe de su misma definición. Puede darse a título gratuito cuando se precedida de una donación o a título cuando hay un antecedente, una venta o una permuta. Por la tradición pueden adquirirse, además del dominio, los demás derechos reales e inclusive los derechos personales, con excepción de los llamados personalísimos, que pueden ser intuitu persona y no pueden ser traditados. La tradición es una convención, no un contrato. Aquella que tiene función de crear o modificar o extinguir obligaciones es solamente la de crear. Y con la tradición se extinguen obligaciones, pero no se crean. El vendedor contrae la obligación de entregar y cuando se entrega se extingue la obligación y se presenta. Tiene que tener unos requisitos. Concurren dos sujetos, el tradente y un adquiriente, que ambos sean capaces y conscientes en la tradición, que entregan la cosa de los bienes muebles o de los bienes inmuebles, la preexistencia de un título llamado título traslaticio y el registro en los inmuebles. Concurrencia. Tienen que concurrir los dos, el dueño de la cosa y el dueño que la entrega, o de lo contrario no existiría una tradición. Habría entrega, pero no se entrega, que no se alcance la tradición, que según el artículo 740 del Código Civil, en una diferencia fundamental entre el título, el modo entre la venta y la tradición. La venta de los bienes inmuebles se perfecciona solo con el acuerdo sobre el precio del bien. Es un contrato que se es consensual como fuente de obligaciones que se genera para que el vendedor entregue la cosa y hacer la tradición de ella y el comprador el precio, pero en los bienes inmuebles se realiza a través de una escritura pública y eso lo vamos a ver ahora que cuando termine de hablar un poco sobre la tradición, cómo se realiza. La ratificación en la validez es la ratificación del trámite por el adquiriente, por el tradente, y la validez de la transmisión de la intervención de los mandatarios legales, el título traslaticio de dominio y la ausencia de error en el especie. ¿Cómo se invalida una tradición? El error del título, la donación entre vivos y el comodato. ¿Cómo sería realizarlo aquí? Bueno, entonces les voy a mostrar a ustedes bajo la normatividad que nosotros estamos viendo, que es lo referente al decreto 960 de 1970, establece cuáles son los actos jurídicos que son susceptibles de escritura pública para poder realizar la venta, lo que se denomina el estatuto de notariado. El decreto 960 de 1970 nos habla de cuáles son los que tienen que perfeccionarse a través de la escritura pública. El artículo 12 nos dice, actos que requieren solemnidad. Deberán celebrarse por escritura todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles y en general aquellos de los que esta solemnidad. El perfeccionamiento de la misma se da por el notario público que contienen las declaraciones y como requisitos previos y se incorporan al protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de la recepción, extensión, otorgamiento y autorización. Entonces nosotros tenemos que, de los elementos, tenemos que tener el título y la constitución de gravámenes, la estipulación y el título de adquisición, identificación de los bienes inmuebles, que son el objeto de enajenación, gravamen o limitación, y el título de antecedente, como es lo que se denomina en el Código Civil el famoso justo título. Y también nosotros tenemos una ley que es la 1579 de 2012, que es el Estatuto de Notariado y Registro,
que ahora incorporó unos nuevos cambios, porque aquí en Colombia la tradición se encarga de la superintendencia de notariado y registro en el caso de los bienes inmuebles. Y mire lo que expresa el artículo primero. El registro de la propiedad inmueble es un servicio público prestado por el Estado por funcionarios denominados registradores de instrumentos públicos, en la forma aquí establecida para los fines y efectos consagrados en la ley. Entonces aquí se hace y que se habla de algo que denominamos un tracto sucesivo. Solo el titular inscrito tendrá la facultad de enajenar el dominio u otro derecho real sobre inmuebles, salvo lo dispuesto en la llamada falsa tradición. Y acá nos comenta y nos dice cuáles son los justos títulos que nosotros podemos registrar en el registro o lo que está sujeto al registro. Todo acto, contrato, decisión contenida en escritura pública, providencia judicial, administrativa, arbitral o que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real sobre bienes inmuebles. Entonces, nosotros acá la superintendencia de notariado y registro a través de lo que se denomina un certificado de libertad y tradición, nos establece todo lo referente a nos establece un certificado de tradición y libertad, que es lo que nos realiza la Superintendencia de Notariado y Registro. Eso usted lo puede adquirir por internet y nos dice, miren, certificado y dice, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur. La ciudad de Bogotá tiene 3 círculos registrales, el de las zonas norte, centro y sur. Medellín también tiene 2 círculos registrales, el zona norte y zona sur. Esto lo hacen y el único registrador, el bien inmueble se puede registrar en donde se encuentra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Nos establece un número de matrícula inmobiliaria. Ese número de matrícula inmobiliaria es el que nos identifica ante la Oficina de Registro. La referencia catastral o código catastral es la identificación física que hace el catastro del lugar donde se encuentra el inmueble y emite una referencia catastral. En Colombia está encargado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero en municipios o en capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, cada una tiene una unidad administrativa especial del catastro. Aquí en Barranquilla se denomina la Gerencia de Gestión Catastral adscrita a la Secretaría de Hacienda. En Bogotá es una unidad administrativa especial que se denomina Catastro Bogotá. En Medellín también se llama Oficina de Gestión Catastral y lo mismo en Cali, con el fin de cobrar los impuestos. Entonces, este certificado de tradición, que es el que le da el título de propiedad, dice la descripción, cabida y linderos, lo que tiene el inmueble. Nos habla de la dirección, si en este caso, si hay un desenglobe con la matrícula con la que se abre y comenzamos las respectivas anotaciones. Miren que aquí este predio, por declaración judicial de pertenencia, fue obtenido por este propietario. Y uno de ellos muere y fallece y hacen una adjudicación en sucesión. Y en este también nos habla de una especificación de aclaración de sentencia. Entonces, miren que aparece una X y una Y en algunos casos. El X es que tienen el titular de derecho real del dominio. Entonces, como podemos ver en esto es lo que nos expide un certificado de libertad y tradición que nos realiza la Superintendencia de Notariado y Registro. Todas esas situaciones con la tradición son registrados en los bienes inmuebles, todo lo que son las hipotecas, lo que son todo ese tipo de gravámenes tienen que realizarse dentro de los inmuebles. Tenemos otro que es la sucesión por causa de muerte. La sucesión
está regulado por el Código Civil en sus artículos 1008 y subsiguientes. Pero les voy a hablar de algo básico en el sentido de la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir la universalidad de bienes, derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta o una cuota de ellos o más en cuerpo cierto o en especie, o más especies indeterminadas en un género determinado. Se identifica como causa de muerte, y se regula en el Código Civil. Tenemos que estas sucesiones se hacen a título singular y a título universal. En título universal es cuando suceden al difunto en todos sus bienes, derechos, obligaciones transmitibles en una cuota de ellos como la mitad o tercio o quinto. Y es a título singular cuando se sucede en una o más especies de cuerpo cierto, tales como el caballo, la casa, o especies determinadas, indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 pesos, 40 electrolitos de trigo, etc. Esto es lo que nos define la norma para poder suceder, o los famosos títulos. Existen dos, la testamentaria o la intestada. La testamentaria, como su nombre lo indica, es que hay un testamento y el difunto destina a quiénes son los que son los titulares de derechos reales. Y tenemos que la intestada es que no existe ningún tipo de testamento. Entonces eso lo realizan por igual el juez de la República. Y asisten unas asignaciones por causa de muerte. Las asignaciones por causa de muerte son las que hace la ley o el testamento en una persona difunta para suceder sus bienes. Como la palabra asignación significa en este libro, ya se las hace el hombre. En este caso, los testamentos, el difunto tiene la obligación de entregar el 50% de sus bienes a sus herederos, y su otro 50% él lo puede tener a una libre destinación como donación o a cualquier otro tipo de persona que no existe dentro de la masa sucesoral del finado. Caso puntual, resulta de que en muchísimas partes hasta el perro lo tienen en tipo de donación. Entonces, eso entra dentro de esas asignaciones. Las herencias y legados son asignaciones a título universal, las herencias, y los legados a título singular. El asignatario de herencia se llama heredero y el asignatario del legado, el legatario. Se apertura al momento de su muerte en su último domicilio, salvo en los casos expresamente exceptuados. Entonces nosotros como herederos tenemos la facultad de la ley para aceptarla o repudiarla. La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente, o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional, salvo si la condición es de no hacer algo, depende de la sola voluntad del asignatario. Y se transmiten la sucesión, se transmiten a otros herederos. En este caso puntual, en el proceso de sucesión que yo estoy llevando de una persona en Bogotá, una persona heredera falleció, sus hijos son los que ahora mismo están llevando la transmisión de ese tipo de derecho sucesoral. ¿Quiénes pueden suceder? Todas las personas que no se encuentren indignas de suceder, que no hayan cometido ningún tipo de delito en contra del causante. Cuando no se invalidan esta causa si existieran dichas personas antes de expirar los 10 años subsiguientes a la apertura de la sucesión. Tenemos también ¿qué es lo que entra? Los activos, todos los bienes del causante, los pasivos, todas las deudas. Y otro medio de adquisición es la prescripción. El artículo 2512 del Código Civil nos dice que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las obligaciones o derechos ajenos por haber poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y ejercicios durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos de la ley. La prescripción adquisitiva es a modo de adquirir la propiedad o dominio de los bienes muebles o inmuebles por medio de la prescripción que se da cuando se ha poseído un bien por un lapso de tiempo determinado.
Entonces, el artículo 762 nos define la posesión, es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor y dueño, la que es que sea el dueño que se da porque tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Por medio de este artículo podemos entender que no es necesariamente para poder tener un bien inmueble o mueble no debemos comprarlo. Entonces, los derechos susceptibles de prescribir o cuáles son los que más tenemos para prescribir. Por principio, todos los derechos son susceptibles de prescribir, excepto los derechos indisponibles como el derecho extrapatrimonial, el derecho a la vida, a la imagen, al nombre. Y en materia familiar no prescribe la acción del Estado, por ejemplo, en el divorcio, la investigación de paternidad y la acción de filiación. Tenemos también que la norma nos habla de que las prescripciones más comunes, como el pagaré, la letra de cambio, disculpen que se me acaba de pegar la presentación acá, listo. Entonces tenemos que en Colombia los derechos susceptibles de prescribir, tenemos que los pagarés, las letras de cambio, los cheques prescriben en un año. Los cheques prescriben en un año. En un banco usted va y es un título valor y el título valor en un año puede prescribir. Las deudas a favor del fisco prescriben a los 3 años. El juicio ejecutivo prescribe en un plazo de 3 años. Las multas del TAC prescriben en 3 años. Pero en este caso, esta que nosotros tenemos esta referencia, los cheques en Colombia ya cambian y los pagarés y letras de cambio prescriben a los 3 años después del vencimiento. Las deudas del fisco son a los 5. El juicio ejecutivo prescribe en el término de los 5 años también. Y en materia penal, los crímenes prescriben en un término no mayor a 5 años. Y tenemos la clase de prescripción adquisitiva. Tenemos la prescripción ordinaria y la extraordinaria de dominio. La ordinaria es que usted esté poseyendo el bien inmueble y tenga un justo título. Como es en este caso, si usted tiene un justo título para que le prescriba. Y la prescripción extraordinaria es de los 10 años, que usted no tenga un justo título para prescribir. Entonces, la prescripción ordinaria es para ganar la prescripción, se necesita posesión regular, no interrumpida durante el tiempo, para que pueda ser adquirido por prescripción adquisitiva de dominio. Y lo mismo habla de la prescripción extraordinaria, que es en este caso los 10 años. ¿Y por qué? Porque no tiene ningún justo título. Entonces se requiere que cada una de ellas tenga que tener ambas posesiones de más de 10 años de mala fe o 5 años de buena fe. Tiene que ser continua, pacífica, pública e ininterrumpida. Entonces, se difiere de las distintas clases de prescripción, es que la primera es ordinaria. La ordinaria es que usted tenga un justo título, pero no lo tiene. Y el otro es que no tiene ningún tipo de título. Como en este caso puede pasar de que la sucesión es un título traslaticio y resulta que usted no lo ha registrado. Para evitar el costo de la escritura, que siempre lo hacen, pues solicitan de que sea por prescripción adquisitiva por tener ese justo título que ya se venció en el término. Porque usted puede tener una escritura pública, tiene el justo título, pero no lo registró en los 3 meses que dice la norma. Entonces usted lo tiene. Pero entonces usted tiene que a partir de ese momento esperar 5 años para que usted pueda solicitarle a un juez de la República registrar ese justo título en ese momento.
porque ya usted lo dejó no lo registró a tiempo. Bueno, entonces, bajo esta perspectiva, muchachas, pues tenemos la clase de hoy concluida. Pues, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda para poderla resolver? No, profe. Bueno, listo. Yo no, Voy profe. a compartirles a ustedes la clase del día de ayer también para que ustedes tengan un poco más de conocimiento sobre este mismo tema que vamos a debatir. Bueno, muchachos, entonces que estén muy bien. Feliz fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente, profe, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Ok. Listo.